Ok, bueno, buenas noches a todos y estamos hoy en el capítulo 7 de las leyes de Eivel, las leyes de luto, las leyes de duelo. Un capítulo corto con solo 8 alajot. Y este capítulo viene a continuación de lo que estamos viendo en los capítulos previos, que tocamos acerca de cómo exactamente es que eh, cuáles son las leyes del duelo que uno tiene que cumplir en los momentos de duelo de acuerdo a la Torá. Tomo la oportunidad para pedir disculpas. Los últimos días, quizás algún día faltó un shiur y algún día quizás no empezó en tiempo. Espero que puedan entender. Estuvo un poco complicado, un poco eh, ocupado. Entonces eso es lo que vimos en los últimos capítulos. Hoy vamos a ver acerca de qué pasa si uno se entera tarde de que falleció un ser querido, uno de los seres sobre los cuales uno tiene que practicar el luto que vimos, el tema que es conocido como Shiva, los 7 días de duelo, que eso es la base de lo que son las leyes de duelo. De acuerdo a la Torá, que uno tiene que estar 7 días sin ducharse, sin usar zapatos de cuero, etcétera, etcétera, sin cortarse el pelo. Todo lo que vimos. ¿Sí? Si Dios quiere estaré más ocupado. Sí, vamos a tener que ver exactamente cómo seguimos con este tema, pero si Dios quiere va a estar todo bajo control. Eh, y entonces hoy vamos a ver qué pasa si uno se entera tarde. ¿Qué pasa si uno se entera después que falleció? Vamos a decir, por ejemplo, el padre de uno se entera 2 meses después que falleció. Entonces tiene que hacer todas las costumbres, todas las leyes del duelo en ese momento o no. O sea, porque ya no son los 7 días posteriores al fallecimiento del padre. El padre falleció hace 2 meses. Entonces vamos a ver cuáles son las leyes esas. Eh, Solo para dar una perspectiva quizás más humana, un tema muy, muy simple e interesante que yo he escuchado, gracias a Dios no he vivido eh, una situación en la cual tuve que cumplir con estas leyes, eh, pero o sea, lo más cercano que, que, que viví fue hace un mes y medio atrás, con el fallecimiento de mi abuelo. Pero realmente todo este tema de los 7 días, muchos lo ven como un tema medio raro y quizás pesado, pero todo lo contrario, o sea, la gente que experiencia esa situación desafortunada, dicen que es lo mejor que puede pasar, sentarse ahí 7 días, no poder ir a ningún lado y pensar sobre la persona fallecida y pensar sobre su vida y sus acciones en este mundo, etcétera, etcétera, y la gente viene a contar sobre esa persona. Esos 7 días realmente le dan ese consuelo a la gente que está de duelo por esa persona, que si uno no cumpliría con eso, se hace mucho más difícil. O sea, fallece un ser querido y el próximo día la persona tiene que hacer todo lo que hace todos los días, tiene que ir a trabajar. Bueno, obviamente no va a ir a trabajar, pero como que acá tiene 7 días que no puede hacer nada, lo único que hace es sentarse y pensar sobre esa persona y pensar sobre la vida de aquella persona fallecida. Entonces es realmente algo que, aparte de ser, o sea, la ley que Dios nos ordenó que cumplamos, también tiene un lado muy humano, muy psicológico, muy sano. Bueno, solo quería destacar eso. Entonces, ahora, para lo que dice el Rambam. Hilchot Ever Perek Shvi'i, las leyes de duelo, capítulo 7, dice el Rambam así. Mishe bal lo shmu'a shemet lo karov. Uno que se enteró que falleció un ser querido, un ser cercano. Im betov shloshim yom shegi'a shmu'a, afilu yom shloshim atzmo, harei zu shmu'a krova, vechayav linok shiva yemei avelut, miyom shegi'a shmu'a vekorea. Dice así. ¿Qué pasa si uno escuchó que falleció un ser querido? Por ejemplo, un padre. Entonces dice el Rambam así, depende. Si es dentro de los 30 días que falleció el padre, le vienen el 15 de marzo y le dicen, el 20 de febrero falleció tu papá. Entonces, siendo que es dentro de los 30 días, dice el Rambam, incluyendo el día 30 mismo, en el caso que es así, él tiene que empezar en ese momento la Shiva, los 7 días de duelo, incluyendo el romperse la ropa, etc.
Umonesh loshim leisur tisporet imshar dvarim, y empieza a contar los 30 días, ¿sí? Que uno no se puede cortar el pelo hasta 30 días después que fallece un ser querido. Entonces en realidad esos 30 días no se empiezan a contar desde el día que falleció el ser querido, sino se empiezan a contar desde el momento en el cual uno empezó a hacer la Shiva, empezó a hacer los 7 días de duelo. Rolosh el Davar, dice el Rambam, la regla general es Yom Shmuato Akrovak Yom Akfura. Dice el Rambam, la regla general con respecto a este tema, con respecto al tema de enterarse acerca del fallecimiento del ser querido, es que el día en el cual uno se entera del fallecimiento, ese es el día, está considerado como el día en el cual falleció, con respecto a todos los temas de duelo. O sea, se empieza a contar todo lo que tiene que ver con tiempo, se empieza a contar desde ese momento, siempre y cuando es dentro de los 30 días del fallecimiento. Avalim y guía lo Shmuah Har Shoshim, pero sí le llegó la noticia después de los 30 días, Areis du Shmuah Rejoká, entonces ahí está considerado una Shmuah Rejoká, una noticia lejana. Veino Nohe que te lo Yom Echad, y uno solo tiene que practicar las leyes de todas esas costumbres de duelo un solo día. Veino Corea y no se raja, no se rompe no se raja la ropa. Y está considerado como el día en el cual escuchó, es el día 7 y el día 30, o sea, con respecto a los temas que son los primeros 7 días, el día en el cual escuchó está considerado el día número 7, o sea, el último día. Y con respecto a los temas que, con respecto a los temas que son los primeros 30 días, por ejemplo, cortarse el pelo, entonces ese día en el cual escuchó está considerado el día 30 mismo. De vuelta, ¿por qué? Porque él escuchó acerca de la muerte del ser querido después de 30 días de que falleció. Entonces ese día está considerado el día 30 y el día 7 con respecto a los distintos temas. Y dice el Rambam, Mixat Ayom que culó. Dice el Rambam, parte del día está considerado como un día entero con respecto a este tema. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Dice el Rambam Manajabet, Keitzad Mixat Ayom que culó. Cuando decimos que parte del día está considerado como el día entero, ¿a qué nos referimos? Dice el Rambam. ¿Qué significa Mixat Ayom que culó? Parte del día es como todo el día dice. Si él se comportó, o sea, cumplió con las leyes de Avelut parte del día, inclusive una hora, entonces, o sea, un periodo de tiempo, está considerado como si se hubiese comportado de esa manera durante todo el día. O sea, no tiene que ser todo el día, sino parte del día, eso ya es un día entero. Y puede hacer todas aquellas cosas que están permitidas en una persona común, puede hacerlo en el resto del día. O sea, siempre y cuando parte del día se comportó con las leyes de luto, entonces el resto puede comportarse el resto del día como un ser común. ¿Por qué? Porque Mixat Ayom que culó, parte del día es como todo el día. הלכה ג' מי שבא לו שמוע קרובה בתוך הרגלו ביום השבת ולאחר השבת ואחר הרגל נשית רחוקה עולה לו ואינו נוהג לאחר רגל או לאחר השבת אלא יום אחד בלבד ומקצת היום ככולו כמו שביאנו. Ahora dice el Rambam un caso interesante. ¿Qué pasa si uno se enteró dentro de una fiesta? Estaba en medio de Pesaj y se enteró que falleció su padre hace 28 días. Ahora, dentro de la fiesta uno no se comporta de duelo, ¿sí? Uno no puede estar de duelo dentro de la fiesta. Entonces recién cuando termina la fiesta. Pero cuando terminó la fiesta ya pasó a ser una noticia lejana, o sea, más de 30 días. Entonces dice el Rambam en ese momento, siendo que en el momento en el cual él puede empezar a practicar los 7 días de duelo, ya es una noticia lejana. Siendo que ya es una noticia lejana, entonces ahí solo tiene que estar de duelo un día. Como si fuese una noticia lejana de entrada, aunque cuando él la escuchó era una noticia cercana, pero siendo que en ese momento él no podía empezar a practicar, entonces empieza a practicar solo un día como una noticia lejana después de la fiesta. הלכה ד' מי שמת לא קרוב ולא ידע עד שבא אם היה מקום קרוב שהוא מהלך 10 פרסות שאפשר שיבוא ביום אחד אפילו בו ביום השביעי אם מצא מנחמים את אל גדול הבית
אף על פי שננערו לעמוד, הואיל ומצא מנחמים עולה לו. ומונה עמהם תשלום 30 יום, ואם לא מצא מנחמים מונה לעצמו, וכן אם היה במקום רחוק, אפילו בו ביום שני, מונה לעצמו 37 יום שבא. Dice así, uno que falleció un pariente, pero él no se enteró hasta que llegó a la ciudad donde vivía el pariente, ¿sí? Y se enteró ahí que estaban de duelo. Entonces, en ese caso, ¿qué dice el Rambam? Si todavía están dentro de los 7 días, que él se siente con ellos dentro de esos 7 días, y que termine con ellos los 7 días, y está considerado como él se sentó todos los 7 días, aunque recién vino ahora. ¿Sí? Y los 30 días los cuenta junto con ellos, no tiene que empezar a contar desde ahora, sino los cuenta junto con ellos. Sí, Shlomo. Tiene que terminar de celebrar la fiesta, y recién ahí, si ya pasaron los 30 días desde ese día, o sea, cuando terminó la fiesta pasaron ya los 30 días, entonces está considerado como una noticia lejana, por lo tanto solo tiene que estar de duelo un solo día. Halajá Hei, Avel Beshlosha Yamim Arishonim Enos Olej Afilu Lebet Evel Acher Mikam Ve'elech Olej. Dice el Rambam, uno que está de duelo, dentro de los primeros 3 días, después que falleció su ser querido, no puede ir inclusive a la casa de otro que está de duelo. Después de los 3 días sí puede ir. Veno Yoshev Makom HaMenachamim Makom HaMitnachamim Velo Yitzel Makom HaMenachamim Petach Beto Kol Shabbat Arishoná. Dice, pero toda la primera semana no puede ir a ningún otro lugar, o sea, aparte de la casa donde está sentado otro que está de duelo, y cuando llega a la casa del otro que está de duelo, tampoco se siente del lado de los consolantes, sino que se siente del lado de los que están siendo consolados. No sé si usé la palabra bien. Dice, dice, la segunda semana ya puede salir de su casa, pero que no se siente en su lugar fijo, o sea, en su lugar cómodo. En la segunda semana ya se puede sentar en su lugar fijo, en la mesa o donde sea. Y dice, la cuarta semana ya es como cualquier otra persona con respecto al tema de salir de la casa, pero todavía no se puede cortar el pelo, etc. Después del mes ya se puede cortar el pelo, como vimos antes. Halajá Vav. Dice el Rambam así, un sumo sacerdote tiene que cumplir con todas las leyes de luto, con algunas excepciones. No puede rajarse la ropa arriba porque está usando las prendas sagradas del sumo sacerdote. No puede dejar el pelo crecer porque eso es una falta de respeto a su puesto. Ni tampoco sale a ir detrás de el cuerpo. Y toda la nación viene a la casa del sumo sacerdote a darle consuelo, a consolarlo. Y cuando él come, todos se sientan. Cuando come la primera comida después del entierro, entonces todos se sientan, toda la nación se sienta frente a él y él se sienta en un banco pequeño. Anu kaparateja, ואומר לו תתברכו מן השמיים, ואם רצה לנחם אחרים הממונה ממוצע בתוך העם, ואומר להם תנוחמו. Dice así, entonces ¿qué hace? Cuando él come la comida después que viene del cementerio, todos se sientan alrededor de él, y ellos dicen, nosotros somos una expiación para vos. Y él dice que él le contesta que ustedes sean bendecidos del cielo. Y si el Kohen Gadol quiere ir a darle consuelo a otra gente que está de duelo, lo puede hacer. Halajá Zayin. Dice el Rambam así, así también un rey de Israel, está obligado a cumplir con todas las leyes de duelo. Pero no puede perseguir
no puede caminar detrás de la cama, o sea, del cuerpo, porque eso también es como una falta de respeto a la posición. El rey no es solo el respeto propio, sino lo que él representa. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no puede hacer. Bien, como vemos que David no salió para Abner, así tampoco el rey puede salir, tampoco puede salir a darle consuelo a otros que están en la misma situación que él. ¿Sí? Como vemos que David no salió a, al velorio de Abner, solo dijo que fue matado sin su contra su voluntad, pero no fue al velorio mismo. Alajajet. En Adam nichnas lemelech lenachmo, una persona no entra a consolar al rey, elo abadav umisho natan lo reshut likanes, sino solo la gente cercana a él puede ir a consolarlo, y aquellos que él dio permiso. Vein lahem reshut ledaber lo divrei tanjumim, elo kefima sheyashel lahem, y cuando vienen a darle consuelo, a consolarlo, que no hablen lo que ellos quieran, sino lo que él empieza a hablar. Y así en general, como vimos antes, cuando uno llega a la casa de uno que está dolido, que no empieza a hablar él, solo si el otro empieza, el que está de duelo empieza a hablar, entonces ahí sí él puede seguirle la conversación, pero que no le hable él a él, el consolante. Y cuando él come la ciudad Abra, o sea, la ciudad del consuelo, entonces todos se sientan sobre el piso y él está en el Dargash. Con esto concluimos el shur de hoy. Shur cortito. Si os quiere, mañana a las 22 horas estudiaremos las leyes de exactamente cómo es que se hace, cómo es que se corta la ropa, cómo se raja la ropa como señal de duelo, que es una costumbre bastante famosa. Eso será mañana a las 22 horas. Mañana también hay filosofía hasídica, el portal de la fe y la unificación con mi muy querido padre. Eso será mañana a las 20 horas. ¿Ok?